Oye, Silis, ¿cómo están? Coloquen reacciones, coloquen un emoji. Hola a todo Latinoamérica, saludos desde Europa, las personas que están en Europa conectadas, las personas que están conectadas en Norteamérica también, muchos saludos para todos, los saludos desde Cali, Colombia. Muchas gracias, Nati, por esa edificación, por esa presentación tan linda. Y sí, cuando quieras, hacemos clase de danza también, clase de baile. Se hace de todo un poco en esta vida. Y bueno, hoy quiero agradecer al equipo de Silis por haberme invitado a este espacio. Es un honor para mí poder compartir esta información con ustedes. Quiero que sepan que es mi primera capacitación, estoy súper contenta, me siento muy honrada y realmente pues esta capacitación la hago de todo corazón, la comparto desde mi punto de vista personal. Vamos a hablar desde paciente, desde el tema de paciente, la parte clínica un poco al final, pero quiero que sepan que durante una época de mi vida estuve muy desequilibrada en muchos aspectos de mi vida, ¿sí? Entonces, las personas que me conocen, las personas que estudiaron conmigo, los que trabajaron conmigo, los que han compartido diferentes espacios, siempre me han visto así, muy alegre, muy contenta, muy feliz, una mujer pues súper empoderada, echada para adelante, pero hubo un momento de mi vida en que estaba muy desequilibrada y no entendía qué pasaba. Así que esta recopilación de información que tengo hoy es una información que, digamos que la sinteticé de una manera muy amigable para que todos ustedes la puedan entender de forma sencilla, generar un poco de empatía con las personas que están, digamos, en esta misma situación y que todos puedan entender que hay siempre alternativas distintas. Siguiente, por favor. Entonces, en esta parte del equilibrio, primero, para saber que estoy desequilibrada, primero tengo que saber qué es el equilibrio. Vamos a hablar de lo que es el equilibrio de la vida. Es la habilidad de mantener límites saludables entre tu vida profesional y la vida personal. A veces las cosas se pueden salir de control si no manejamos muy bien esas emociones y esas situaciones, si no sabemos cómo responder ante ellas. Y muchas veces es por falta de conocimiento o falta de información como tal. Entonces hay factores externos y hay factores internos. Los factores externos son alteraciones en la familia, situaciones en el trabajo, alteración social, el medio ambiente en el que me desarrollo, en el que estoy, y situaciones internas como mis pensamientos. ¿Qué calidad de pensamientos tengo? ¿Qué tipo de información estoy colocando en mi mente? La alimentación, supremamente importante, y hábitos de conducta, los hábitos que tenemos diariamente. Siguiente. Todo esto nos permite tener o un equilibrio o un desequilibrio. Y ocurre que si nosotros no tenemos una muy buena comunicación entre nuestros órganos, ahí es donde viene el desequilibrio. La comunicación entre ellos debe ser perfecta, debe estar muy bien equilibrada y organizada. Vamos a imaginar que nuestro cerebro es como la torre de control y el resto de nuestros órganos es como el avioncito. Dentro del avión, pues también está el piloto, el copiloto, la tripulación, y afuera está el clima. Si hay tormentas eléctricas, generalmente cierran los aeropuertos y le dicen al piloto, este vuelo se cancela o se retrasa, no va a salir, ¿ya? Es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Si nuestro cerebro y nuestros órganos no funcionan muy bien y hay como cierta desconexión en la información o en la calidad de la información, ahí es donde vienen esos desequilibrios y aparece estrés. El estrés genera depresión, ansiedad, trastorno del sueño, cansancio crónico, entre otras cosas. El estrés, para que ustedes sepan, la mayoría de veces uno escucha a la gente decir, es que mi papá mantiene muy estresado. No, que es que mi esposo pues mantiene una situación estresante, ¿sí? Y lo hemos normalizado, se ha vuelto muy común, pero eso no es tan común. Sepan ustedes que a finales de 2022, la Organización Mundial de la Salud sacó sus cifras y el estrés pasa factura. Son 7,500 personas que mueren a nivel mundial diariamente por estrés. Así que hay que colocarle mucho cuidado a esta situación. Siguiente. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos niveles de estrés altos? Aquí empieza una palabra que todos conocemos, que es el cortisol, o bueno, de pronto es nueva para muchos. El cortisol es un neurotransmisor. Ahorita ampliamos un poco más esa información. Él actúa a nivel cerebral y él se activa en situaciones de tensión. Nos ayuda a tener una buena reacción y control frente a ciertas situaciones. Y cuando esa situación pasa, pues vuelve todo a la normalidad.
¿ya? Si tenemos un cortisol balanceado, nuestros órganos y nuestros sistemas funcionan en armonía. Vamos a hablar de algunas funciones del cortisol, no de todas, solamente unas principales que nos sirven para el tema que vamos a hablar hoy, y es que el cortisol funciona controlando el sueño, el ciclo sueño-vigilia, regula los niveles de inflamación, nos ayuda a que el sistema inmunológico esté muy bien y que la capacidad de memoria y la capacidad de concentración sean muy buenas. Pero si nosotros estamos sometidos a un nivel de estrés constante, ahí es cuando conocemos el cortisol como la hormona del estrés. Porque nuestro cuerpo empieza a estar como en una lucha interna y nuestros sistemas no funcionan porque las células se empiezan a alterar por aquello de la inflamación. Siguiente, por favor. Y aquí entra otro concepto que es la microbiota humana. La microbiota es una comunidad de microorganismos que está en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo la cavidad oral. Pero aquí vamos a hablar exclusivamente de lo que es la microbiota humana. La microbiota intestinal. La microbiota intestinal tiene una cantidad muy grande de bacterias, las cuales ayudan a producir unas sustancias que son muy buenas para nosotros, que son neuroprotectoras. Y aquí se produce también la serotonina, que es un neurotransmisor que ayuda a la función cerebral. Dentro de esas funciones de la microbiota intestinal, tenemos que ella nos protege contra microorganismos patógenos, la síntesis de vitaminas, el desarrollo inmune y la modulación eje intestino-cerebro. Siguiente, por favor. Esta modulación eje intestino-cerebro es supremamente importante y aquí cito a la doctora Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra muy conocida a nivel mundial de renombre, ella es de España. Ella nos habla que nosotros tenemos en el intestino una red neuronal, ¿ya? Y que nosotros para nada queremos tener ese intestino pues alterado y que esas bacterias se nos enojen porque todo se nos va descontrolando. Resulta que el cerebro tiene una comunicación directa con el intestino a través del nervio vago. Y si esta comunicación no está muy buena, pueden aparecer alteraciones del neurodesarrollo, puede aparecer neuroinflamación, alteración en la neurotransmisión y en la neurogénesis. Así que esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. El estrés empieza a generar problemas emocionales. Si no hay una buena gestión de esas emociones, empieza a aumentarse el cortisol que genera una inflamación. Y esa inflamación es general en muchas partes del cuerpo. El intestino se da cuenta de eso, el intestino siente esa inflamación y empieza a cambiar su motilidad. Entonces, la microbiota no trabaja bien por esa inflamación. Siguiente, por favor. Cuando la microbiota no trabaja bien, empieza a permear, se llama eso, es decir, deja filtrar algunas sustancias que produce el cortisol que no son muy buenas para la salud y llegan al torrente sanguíneo. Y allí es cuando empieza ese desequilibrio. Entonces, para que la modulación eje intestino-cerebro y que la microbiota funcione muy bien, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, la ingesta de alimentos. ¿Qué calidad de alimentos, qué tipo de alimentación tengo yo? ¿Estoy consumiendo mucha comida chatarra? ¿Estoy consumiendo alimentos ultraprocesados? ¿O son productos vegetales, orgánicos? Si estoy consumiendo adicional productos que me permitan potenciar mi salud. Eso es supremamente importante. Aquí viene también el comportamiento cognitivo. ¿Cómo estoy procesando la información? ¿Cómo le estoy dando el manejo al estrés? ¿Cómo es mi entorno social? ¿Cómo estoy gestionando el miedo y la ansiedad? Y adicional otros factores como por ejemplo, ¿estoy haciendo ejercicio o no? ¿Qué tantos fármacos consumo o no consumo? ¿Ya? Y otros factores como genética, epigenética, parto, que en este caso no los vamos a nombrar. Entonces, digamos, en esa parte, cuando tenemos una mala gestión de las emociones, ellas afectan la microbiota. La microbiota afecta la producción de los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son los mensajeros químicos que mandan señales o información entre células y células. Es decir, es como el chisme. Es el chisme entre las células. Entonces, ¿qué tipo de información están enviando mis células? Esto es supremamente importante para que todo el sistema nervioso funcione muy bien y tengamos nosotros un buen control y regulación de nuestras emociones. Siguiente, por favor. Aquí viene el desequilibrio. Cuando esto no está bien, cuando el cortisol está disparado y todo el sistema se altera, empezando por la microbiota, las personas empiezan a padecer
Desórdenes en el sistema digestivo. Es muy común hoy en día que las personas tengan reflujo, gastritis, colon irritable. Hay personas que con el solo hecho de consumir agua se les inflama el sistema digestivo, se les hincha un poquito la panza y empiezan a tener dolor, flatulencias, cosas así. Y la gente no sabe por qué. Y aquí es donde está la respuesta. Y cito nuevamente a la doctora Marian Rojas Estapé. En psiquiatría se ha demostrado en los artículos científicos, en las investigaciones que se han hecho, que las personas que tienen desórdenes digestivos están padeciendo simultáneamente ansiedad, depresión, apatía, problemas de concentración. Y como si fuera poco, esa inflamación que se nos riega por todo el cuerpo, empiezan las personas a tener problemas de sueños, problemas inmunológicos y alteraciones cardíacas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, aquí es donde debemos generar un poquito de empatía con aquellos pacientes que también tienen algo de depresión. ¿Por qué? Porque la depresión está pasando factura también. Cada 40 segundos se suicida una persona a nivel mundial. Una persona cada 40 segundos. Y según esas investigaciones en psiquiatría y en psicología, las personas se suicidan no porque quieran acabar con sus vidas, sino porque quieren acabar con ese dolor que nadie entiende en el cuerpo y que cuando les van a hacer los exámenes médicos no les encuentran casi nada, les encuentran todo muy bien. Entonces son pacientes que sienten mucho dolor físico porque a pesar de que esto se genera acá, todo el cuerpo empieza a sufrir. Entonces, son personas que sufren de todo un poco, pero que no les encuentran casi nada. Entonces, los grandes cambios en la vida pueden generar ese tipo de afecciones. Y por eso les decía que, pues, hablaba desde mi experiencia, porque esto ocurrió en el transcurso de los últimos 8 años y fue generando un desequilibrio muy fuerte y empezó con una ruptura amorosa, una relación de mucho tiempo. Tuve un cambio de domicilio, fui a vivirme a un lugar donde no quería estar. Tuve una quiebra simultánea, una quiebra económica, cierre de empresas, cierre de locales, la muerte de mi abuelito, un ser que amaba muchísimo, con el cual tenía una muy buena relación, y aparte de todo empezó la presión social, ¿ya? La gente no entiende, la gente me decía, ay, pero tú eres una persona muy joven, una mujer muy linda, eres empresaria, tienes dinero, eres exitosa, porque estás deprimida. No, eso no le pongas tanto cuidado a eso, sigue adelante, tú tienes todo para ser feliz. Pero resulta que el cuerpo está tan desequilibrado que tus emociones no te dejan controlar tu cuerpo y tu cortisol te tiene inundada, ¿ya? Está todo inundado, todo el cuerpo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando tenemos un nivel de estrés muy alto, el cortisol llega al torrente sanguíneo y hace desastres. En el caso mío, me sucedió, tengan en cuenta que soy optómetra, promotora de la salud visual, y me he quedado ciega durante 30 segundos. No podía ver, no podía usar el celular para llamar a emergencias, no podía abrir la puerta porque no podía usar la llave. Vivo a 2 cuadras de una clínica oftalmológica y no pude ir a la clínica que me atendieran porque estaba ciega y no sabía qué pasaba. O sea, nunca había visto esa patología. Una vez tuve crisis de pánico y una crisis de ansiedad simultáneas, los cuales me quitaron la respiración. Me desvanecí porque no podía ejercer la función de respiración. Me prestaron asistencia médica y por eso estoy aquí contando la historia. La situación se salió de control. Empezaron a hacerme exámenes y lo único que encontraron es que tenía ya una falla cardíaca. Mi corazón no estaba funcionando muy bien. Y me dijeron, tienes los niveles de estrés muy altos, tienes niveles de ansiedad muy fuertes, no podía dormir y aparte de todo no podía comer porque lo que comía mi cuerpo lo devolvía, así que imagínense cómo me sentía sin poder dormir, ir a trabajar, sin falta de concentración, y como si fuera poco, a finales del 2020 aparece un tumor en el ovario donde no se sabía por qué estaba, de dónde había salido, lo declararon un tumor de origen incierto, no se sabía de dónde. Entonces empezó la búsqueda y eso pues, esto es hace 8 años, como les dije, es una información que he venido, digamos que es una información muy amplia, los que me conocen soy muy ñoña, muy estudiosa, muy nerd, me dicen, y esta información empezó a llevarme a lo que hoy en día les estoy trayendo acá. Fui al médico general, fui a optometría, fui a oftalmología, psicología, psiquiatría y no encontraban nada. O sea, aparte pues del tumor y la falla cardíaca, todo lo demás estaba bien. Me dieron medicamentos antiinflamatorios, me dieron medicamentos para la depresión, para la ansiedad, para el trastorno del sueño, pasé por medicina también homeopática, mucha valeriana, pasiflora, todo lo
que me dijeran lo hacía. Y empecé a buscar alternativas diferentes. Dentro de ellas fue la danza movimiento terapia, que por eso bailo, chicos. Empecé a buscar en la web, en los libros, todos los libros de medicina, todos los artículos de neurociencia, psiquiatría. Empecé a buscar y a buscar y a buscar y empezaron a aparecer las respuestas. Y dije, Dios, por favor, dame luz verde porque mi cuerpo no va a durar mucho así. Hay que buscar algo más porque todo funciona, pero realmente no había una solución para mi necesidad como tal. Hay un vacío en la parte de la medicina donde yo dije, bueno, hay que buscar algo más porque esto no está funcionando del todo. Se sentía algo dañado en mi cerebro y se sentía algo dañado en mi sistema digestivo, pero me buscaban y no encontraban nada. Siguiente, por favor. Ahí es cuando yo dije, bueno, voy a seguir buscando que algo va a aparecer. Y empecé a entender que el equilibrio primero arrancaba con los niveles de conciencia. Debía ser consciente de la información que colocaba en mi mente, debía ser consciente del tipo de lectura que tenía, los audios que escuchaba, la gente con la que me relacionaba, los alimentos que introducía a mi cuerpo. Empecé a buscar en la ciencia de los nutracéuticos alternativas distintas para mí y entendí que la sensación de bienestar para generar un equilibrio total debe ser físico, mental y emocional. Siguiente, por favor. Y allí es cuando aparece esa información que, gracias a Dios, Blanca Mejía pensó en nosotros y me trae esta información, la revolución del oro verde. Esto es algo completamente novedoso para mí. Yo nunca supe de este sistema. Yo conocía el sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema endocrino, todos los demás sistemas, pero no sabía que existía un sistema endocannabinoide, que es una red neuronal de receptores en todos los órganos diseñado para generar armonía y equilibrio en todo nuestro cuerpo. Y mi mente hizo ¡boom! Equilibrio, armonía. Y dije, ay, por Dios, esto es lo que estoy buscando. Siguiente. Y como me gusta ser tan estudiosa, pues empecé a investigar en diferentes partes y sobre todo en nuestro sistema de capacitación. Hay una información buenísima. Como les digo, aquí la información es un poco más, digamos, global. Hay una capacitación súper buena de la doctora Rocío Mori, hay otra capacitación de la doctora Joana León y del doctor Felipe Oliveros con el tema de los procesos cognitivos. Aquí es un poquito más global. Y bueno, aquí el sistema endocannabinoide se encarga de la comunicación intercelular, lo que les decía hace rato, el chisme entre células. Y, oh sorpresa, que el objetivo de este sistema es mantener un entorno interno estable, a pesar de todas las fluctuaciones que tengamos en el exterior. O sea, esto es un coayudante en muchas patologías de las que yo tengo, ¿ya? O tenía más bien. Es un sistema natural que tenemos desde pequeños. Y nosotros producimos unas moléculas que se llaman anandamida y la 2-AG. Ellas son las encargadas de este equilibrio, de este balance, de esta armonía, ¿ya? Nuestro sistema endocannabinoide se alimenta de estas moléculas y de los receptores que tenemos distribuidos en todos los órganos de nuestro cuerpo, que son los CB1 y los CB2. Siguiente, por favor. Entonces, el sistema endocannabinoide actúa en todos los procesos fisiológicos como psicológicos, modulando procesos de percepción, respuesta y manejo del estrés. Es decir, él nos ayuda a que no estemos tan estresados, pero cuando tenemos demasiado estrés, la funcionalidad de los receptores y la neurotransmisión se nos afecta un poco. Es decir, que la producción de esas sustancias, de esas moléculas, se vuelve muy lenta. Y allí es cuando aparecen los fitocannabinoides. Porque si la siguiente, por favor, si la producción está muy lenta, nuestro sistema deja de funcionar un poco y se nos pone un poco, digamos, lento la parte del control del estrés. Aquí entran los fitocannabinoides, como les dije. Los fitocannabinoides son moléculas que vienen de las plantas, pero que son idénticas a las que producimos dentro de nuestro cuerpo. El CBD es una de esas moléculas y se encuentra en la familia del cannabis. El CBD puede provenir del cáñamo y puede provenir también de la marihuana. La planta matriz como tal es la cannabis sativa, son de la misma especie, pero el cáñamo tiene altos niveles de CBD, que es el cannabidiol, que es usado de forma medicinal y terapéutica, y algunas veces tiene uso industrial. Y la marihuana tiene altos niveles de THC. ¿Qué quiere decir eso? Que es otra molécula completamente distinta, que es el tetrahidrocannabidiol, que se usa más como efecto recreativo y tiene poco uso medicinal. Es decir, que este es el que genera el efecto high, pero también genera adicción y no tiene nada que ver con el CBD porque son moléculas completamente distintas. El CBD es uno de los más de 100 fitocannabinoides que se encuentran en la planta del cáñamo y es uno de los más abundantes de esta planta.
Este CBD actúa sobre nuestros receptores, que son los CB1 y CB2, mejorando nuestra neurotransmisión. Pero ojo que hay diferentes tipos de CBD en el mercado. Hay diferencias. Hay un CBD de amplio espectro, hay otro de full spectrum y otro de espectro aislado. El amplio espectro es el que mantiene todas las características beneficiosas de la planta, a excepción del THC, que es el que genera el efecto high, pero conserva lo demás. El full spectrum es el CBD que mantiene todos los terpenos y cannabinoides, pero le sacan el THC. Y el del espectro aislado es el CBD que le eliminan los terpenos y cannabinoides presentes en el cáñamo, incluyendo el THC también, y queda solito el CBD. Siguiente, por favor. El CBD estimula nuestros receptores CB1, CB2, estimula la producción de anandamida y serotonina, si se acuerdan que es un neurotransmisor que ayuda a la parte de nivel cerebral. Esto hace que se disminuya la inflamación regulando las señales de dolor, es decir, que el paciente que tenga niveles de cortisol alto va a sentir un beneficio muy fuerte junto con otras patologías crónicas que tengan mucho dolor. El cáñamo es una fuente rica de omega 3, omega 6, proteínas y fibras. Y aquí quiero citar nuevamente a la doctora María Rojas Estapé, porque en psiquiatría ya la Sociedad Americana de Psiquiatría está formulando omega 3 en pacientes con depresión, ansiedad, déficit de atención y trastorno bipolar. Incluso en esquizofrenia también. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los nutracéuticos? La nutracéutica hace parte de la medicina integrativa y estudia todos los efectos de los nutracéuticos. Los nutracéuticos son ciertos grupos de alimentos con propiedades farmacéuticas sobre la biología molecular de los humanos. Siguiente, por favor. Y aquí llega lo que es Ultracel, la tecnología patentada de Silice. Es nuestro CBD. Ultracel no es un medicamento, es un nutracéutico, pero no solamente es un nutracéutico corriente, es un nutracéutico nootrópico. ¿Qué quiere decir? Que es alimento para nuestro cerebro, ayuda a las funciones cognitivas, ayuda a nuestro órgano cerebral. Es 100% orgánico, viene del cáñamo, es de amplio espectro, tiene todas las certificaciones de calidad, tiene estudios de terceros como la Mayo Clinic, y nuestra tecnología patentada hace que nuestro Ultracel tenga un 94% de absorción. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están en el mercado no tienen esta tecnología, y ustedes saben que nuestro cuerpo es aproximadamente un 80% agua, y el agua y el aceite normalmente ellos no son como tan chéveres, como tan amigos. La tecnología patentada de Ultracel permite que nuestra molécula se disperse un poco más, aumentando la biodisponibilidad en nuestro cuerpo, es decir, que nuestro cuerpo la asimila muchísimo mejor. Y súper importante, se está utilizando en la comunidad médica de forma muy, digamos, consciente, porque no tiene niveles detectables de THC. De hecho, tengo una amiga que es deportista y se hizo la prueba antidoping y no marcó THC. ¿Listo? Es decir, que no genera adicción y no genera las manías ocasionadas por el THC. Como es un producto de amplio espectro, nuestro Ultracel es un CBD de amplio espectro, conserva los cannabinoides, flavonoides, terpenos, vitaminas, minerales, omegas y proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que al conservar las demás propiedades de la planta, produce algo que se llama efecto séquito, es decir, que no soluciona una sola cosa, una sola patología, sino que puede solucionar diferentes patologías. ¿Para qué sirve nuestro Ultracel? Los beneficios: ansiolítico, analgésico, antidepresivo, antiinflamatorio, neuroprotector, antiepiléptico, antiespasmódico, inmunomodulador, recuerden esa palabra, antiemético, antipsicótico, antioxidante, antitumoral, ayuda para el control del síndrome de abstinencia y un sueño mucho más reparador y relajante. Siguiente. Entre otras funciones, sí. Ahora, como es un nutracéutico nootrópico, mejora todos los procesos cognitivos, mejora la neurotransmisión, mejora la calidad de tus pensamientos, eleva tu estado de conciencia y está diseñado para ayudar cuerpo y mente. Es un producto excelente, sí señor. Siguiente, por favor. Ahora, voy a hablar un poco desde el punto de vista como optómetra. Y es que pues me puse a investigar mucho. Me puse a buscar bastante, encontré los archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, donde ellos hacían estudios diferentes, diversos estudios sobre las aplicaciones de los cannabinoides en el glaucoma. Y, oh sorpresa, que los estudios demostraron que el sistema endocannabinoide es muy relevante en la fisiología ocular porque actúa como mediador en la presión intraocular.
Para mis colegas que están conectados y mis docentes universitarios que están conectados en este momento, pues tenemos receptores CB1 en el mallado trabecular y en el tracto uveal, por lo cual nos ayuda a bajar la presión intraocular. ¿Ya? Ayuda en la fisiología de la fotorrecepción y neurotransmisión de la retina y neuroprotección de las células ganglionares. Por eso les decía ahorita lo de la palabra inmunomodulador. Fíjense esas fotos de la izquierda, la que está cuadrante izquierdo arriba y cuadrante medio abajo, que dicen inmunomodulación, prometedora en el tratamiento del glaucoma y comprendiendo la neuroinflamación en el glaucoma. Hoy en día, aquí en Colombia, no hay suficientes estudios clínicos con respecto a esto. Esto es en archivos del exterior. Sería súper chévere que la comunidad, tanto de optometría como oftalmología, nos uniéramos para hacer más estudios con respecto a eso, porque los oftalmólogos están buscando coayudantes para el tratamiento del glaucoma en esta parte. Siguiente, por favor. Y ahora, pues, les voy a hablar de un factor de riesgo, que es el estrés, que es el que hemos venido manejando, y aquí abarca la parte mía. Resulta que tuve 2 pacientes cercanos, pero en ese tiempo no tenía información, no me había llegado esta información de ultracel, y tuve 2 pacientes con corioretinopatía serosa central, que afecta más que todo a pacientes, varones en edad productiva, entre los 30 y los 50 años, que están sometidos a estrés. Uno de ellos es un deportista de alto rendimiento, estaba en plena competencia cuando perdió la visión y no sabía qué pasaba. El otro paciente estaba trabajando, es un transportador, que es el que pues me lleva a las brigadas de salud eventualmente, perdió la visión. Entonces los dos me decían, pero ¿cómo voy a hacer para trabajar si no veo? Ellos llegaron acá con diagnósticos clínicos un poco errados, los remití nuevamente a oftalmología, pues dando un diagnóstico presuntivo, efectivamente tenía que ver con el estrés. A los pacientes se les dan medicamentos antiinflamatorios esteroideos para darle un manejo, pero realmente ahí es donde viene el tema. Los pacientes se quedan sin ver 2 o 3 meses mientras recuperan su visión, ¿ya? Aquí nuestro ultracel puede ser un coayudante en estos tratamientos. ¿Por qué? Porque si él trabaja a nivel de neuroinflamación y es inmunomodulador, posiblemente tengamos unos resultados muy buenos en ese tipo de patologías. Ahora, el lado derecho, ¿recuerdan que les dije que había perdido la visión por 30 minutos? Esto fue lo que me sucedió a mí. Realmente es un síntoma. Me demoré 2 años en encontrarlo porque pues no sabían qué era lo que yo tenía. Se llama escotoma centellante. Es un tipo de escotoma atípico. Es muy raro. Le ocurre solamente a las mujeres sometidas en niveles de estrés muy altos. Rara vez afecta a hombres, generalmente mujeres y mujeres jóvenes, ¿ya? Normalmente da monocular, es decir, en un ojo. A mí me dio binocular. Y esto ocurre, oh sorpresa para mí, por una mala información de las células. Las células transmiten, se afecta la neurotransmisión, mandan una información errada al cerebro diciéndoles que hay un tumor, que hay una hemorragia, que pasó algo, y el cerebro proyecta esta imagen. Es decir, que es un episodio neurótico donde el cerebro proyecta una imagen que no existe, ¿ya? Pero la encontré. Siguiente, por favor. Y como yo soy la mujer de los por qué, y todo el tiempo buscando información, pues la información va llegando. Y fíjense mi antes y mi después. Fíjense en el lado izquierdo, esto fue en enero, estaba tomando unas fotos para redes sociales, para la empresa, y se me disparó la cámara. Y cuando vi esa foto yo dije, Dios mío, mi cuerpo está fallando y harto, tengo que buscar algo que me ayude como coayudante, como apoyo para todo lo que estoy haciendo. Y ahí fue cuando llegó Ultracel. Busquen ustedes la imagen de la derecha. Levanten la manito si se nota bastante la diferencia. Todos mis amigos me han dicho, oye, pero ¿qué estás haciendo? Te ves muchísimo más reparada realmente. Me siento muy bien. Y les puedo contar hoy en día, sí, me veo más joven, y les puedo contar hoy en día que ya no estoy tomando los medicamentos ni para la depresión, ni para la ansiedad, para el dolor del colon tampoco, los medicamentos de reflujo tampoco, y tampoco estoy tomando medicamentos para dormir. Hoy en día estoy solamente con Ultracel. Siguiente, por favor. Esta otra imagen es muy impactante para mí, es muy bonita. Realmente pocos saben, esa mujer que está en la foto es mi mamá. En el lado izquierdo, mi mamá tenía una afección en mi lateral izquierda. Empezó con un blefaroespasmo. El párpado le temblaba así. Le hice tratamiento como optómetra y no funcionó. La remití a oftalmología y tampoco funcionó el tratamiento. Y eso empezó a avanzarle, a cogerle mucha ventaja y la carita le hacía así. Le cogió todo el lado izquierdo, era incontrolable para ella, tenía mucho dolor,
se le inflamaba mucho la cara, entonces era algo muy desgastante para ella y sufría mucho por eso y obviamente nosotros la veíamos y nos colocábamos muy tristes por esa situación. Empezaron a aplicarle Botox, por lo tanto le paralizaron media cara y no era cómodo para ella a la hora de comer porque pues media boquita no le funcionaba. Le remitieron a neurooftalmología, tampoco hubo éxito, la mandaron a psiquiatría porque decían que era psicológico, le mandaron muchos medicamentos, ella estaba muy atontada todo el tiempo y dijo no quiero tomar más esos medicamentos porque me ponen mal. Y fueron al neurólogo, ya a lo último, el neurólogo dijo, podemos hacerle una cirugía explorativa, podemos abrir el cerebro, mirar qué tiene, colocar un implante, hacerle algunos electrodos y podemos encontrar la causa del problema. El problema era que o podía morir en la cirugía o quedaba en estado vegetativo. No había ninguna otra opción para mi mamá. Así que la médico de familia dijo, no voy a firmar esos documentos porque prefiero que esté así con media cara paralizada a perderla. Entonces, por recomendación del médico de familia y del neurólogo, no estaba tomando Ultracel, le habían prohibido porque pues, por desconocimiento, ellos le habían dicho que se iba a volver adicta al producto o que eso venía de la marihuana y que no tenía nada que ver con esto, y no lo había tomado. Me hizo caso, le mandé el producto, se lo tomó, y fíjense, 4 meses después, la evolución de mi mamá. Y como les digo, por primera vez no quise saber, o sea, es mejor no saber qué tenía, pero estoy completamente segura que es un tema de neurotransmisión y neuroinflamación. Siguiente, por favor. Lo importante es que hoy en día mi mamá está mejorando, no está tomando medicamentos para el dolor, ya no se está aplicando Botox. Y aquí les presento a mi papá. Mi papá, como le mandé el producto a mi mamá, yo se lo regalé, mi papá dijo, pues yo también lo quiero tomar. Y yo le dije, pero papá, bueno, está bien, tómalo, pero pues ya sabes que tienes que estar pendiente que mi mamá tome el producto todo el tiempo. Entonces, juiciosito, él pendiente de mi mamá y de él, tomaban los dos el producto. Y yo, sorpresa con mi papá iba para cirugía de próstata, tenía la próstata muy grande y el tamaño de la próstata se redujo tanto, que ya no clasifica para cirugía. Mi papá le dijo al doctor, yo no firmo el ingreso a cirugía hasta que no me hagan una nueva ecografía, hasta que no verifique que la próstata sigue inflamada. Y en estos 4 meses se le desinflamó bastante la próstata, le ayudó mucho. Él no suspendió sus medicamentos tradicionales, él lo usó como apoyo para su medicamento, o sea, para su tratamiento tradicional. Pero los resultados fueron increíbles, el médico no podía creerlo. Luego fue a las revisiones, al cardiólogo, al médico general, y se dieron cuenta que la tensión arterial ya la tenía en 110/70. Mi papá lleva más de 15 años sufriendo de hipertensión y es la primera vez que le bajan los medicamentos de la tensión arterial a la mitad. Le quitaron muchas pastillas y le bajaron los miligramos. Y el doctor dice que si sigue así, en cuestión de 6 meses nuevamente, le quitan ya todos los medicamentos y lo declaran paciente sano. Fuera de eso, nos dimos cuenta que se le bajaron la inflamación de las piernas ocasionadas por las varices, desaparecieron sus alergias, mi papá tomaba mucho diclofenaco, ibuprofeno, loratadina y desloratadina para estas 2 patologías, y hoy en día me dice, Mile, yo me acuesto a dormir y me levanto súper bien, estoy descansado, me siento súper vital, me siento súper joven. Me dijo, el cardiólogo me dijo que me ve más joven, y ahí donde lo ven, aunque ustedes no lo crean, mi papá tiene 75 años, y es una persona completamente independiente y sus procesos cognitivos son excelentes. Siguiente, por favor. Y aquí aparecen otros dos casos cercanos. Realmente hay muchos, pero estos fueron los que quise colocar acá, porque pues me han pedido mucho este tipo de información. Y es la persona, lado izquierdo, es una persona que me ha ayudado en la empresa con temas de call center. Ella es una paciente sobreviviente de cáncer de mama, fue sometida a quimioterapia y radioterapia y después estaba con la quimioterapia oral. Ella empezó a retener líquidos a nivel linfático por todos los medicamentos del cáncer y sufría mucho dolor en el cuerpo por el tema de la fibromialgia y la artrosis. El mismo día que probó el producto, se le quitó la inflamación que tenía en todo el cuerpo y se le quitó el dolor. Y al otro día me dijo, doctora Mileidis, esto es buenísimo, quiero uno, voy a hablar con mi oncólogo. Habló con el oncólogo y el oncólogo le dijo, claro, claro que sí, es que en Estados Unidos ya se utiliza como coayudante para pacientes con cáncer. ¿Ya? Pacientes sobrevivientes también de cáncer o cáncer activo. Pero aquí en Colombia las leyes están un poquito atrasadas, así que puedes tomarlo con toda confianza. Y el caso de la derecha es una de mis mejores amigas que estaba sufriendo muchísima ansiedad, mucho cansancio crónico por los niveles de estrés y hoy en día ya regula la cantidad de comida que está ingiriendo, la calidad de sus alimentos también es mejor y me dice que tiene una vitalidad mucho más grande. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué entendí? Entendí, comprendí, encontré que no es tanto el por qué me ayudó a traerles a ustedes esta información, pero lo más importante,
lo aprendí en nuestro sistema de capacitación esta semana con Aida María. Aida María es una de nuestros coach que hace parte de nuestro equipo. Nos decía, ¿para qué? ¿Para qué tanta información? Entendí que para ese desequilibrio que me ocurrió a mí, el para qué un poco más profundo es para ayudar a otros, porque hay personas que se sienten incomprendidas, hay personas que no encuentran solución, hay personas que se quitan la vida y no salen de esta situación, las familias no los entienden y aquí nosotros tenemos esta opción. Si yo estoy bien, mi entorno social puede estar bien. Si tu cuerpo y tu mente, tus emociones encuentran un equilibrio y armonía, toda tu vida mejora. Piensas mejor, mejoran tus decisiones, mejoran tus acciones, mejoran tus hábitos. Si Liz, para mí, ha sido toda una bendición, no solamente para mi cuerpo físico y mental, sino para ayudar a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a todo mi círculo cercano. Y hoy tomé la decisión de traer esta información porque sé que todos nosotros podemos ser puentes para bendecir a muchas personas, porque somos bendecidos para bendecir. Muchas gracias, Latinoamérica. Feliz día.